We're going to get started, everybody. Welcome. So fantastic to see so many of you here. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Es maravilloso verles a todos acá y sabemos que esta es una época muy intensa, entonces agradecemos mucho que hayan hecho el tiempo para venir y acompañarnos. Yo soy Irene Shen y trabajo con Trade Unions for Energy Democracy. El foro global de hoy es el último del año 2022 y se llama Construir la plataforma sur de TUED. Tenemos sindicatos registrados de todo el mundo y de nuevo es maravilloso ver a tantos de ustedes y estamos muy felices de tener la oportunidad de estar juntos para hablar sobre la agenda de hoy. Entonces, quiero agradecer a los intérpretes porque sin la interpretación no podríamos tener este tipo de diversidad de una reunión tan global y comunicar el contenido tan complejo que vamos a discutir hoy. Entonces, muchas gracias a los intérpretes. Y también quiero bienvenir a Laura Peñaranda, a quienes muchos de ustedes ya conocen porque ha estado haciendo voluntariado con TUED durante ya varios años y ahora trabaja con nosotros. Y es una adición maravillosa al equipo de TUED. Quiero repasar la agenda rápidamente y la voy a poner en el chat en diferentes idiomas, pero la voy a repasar. Vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos integrantes a la red de TUED y vamos a escuchar algunas palabras de los representantes de los centros nacionales que se acaban de unir a TUED. Y después vamos a escuchar una presentación de Sean relacionada a las alianzas de justicia, de transición justa. Y después vamos a escuchar las presentaciones de compañeros quienes han participado en la reunión en Nairobi en octubre y ahí vamos a tener la oportunidad para aprender de casos particulares de diferentes países en la lucha contra la privatización de la energía y también las maneras en las que la plataforma de TUED Sur conecta y los detalles de los resultados de la conferencia. Gracias de nuevo por participar y vamos a empezar con la agenda entonces. Sería genial si todo el mundo pudiera apagar sus micrófonos mientras no estén hablando. Y de nuevo, cuando ustedes hablen, hablen lentamente y claramente para que los intérpretes puedan seguir. De nuevo, queremos darle la bienvenida a los sindicatos que se unieron este otoño. Tenemos a Mandate Trade Union, el sindicato Mandato y también el sindicato metalúrgico de Argentina y les felicitamos por su victoria en la Copa Mundial. También tenemos una serie de centros nacionales que se unieron este año, sobre todo este otoño, y vamos a escuchar de algunos de ellos. Vamos a tener el secretario general de la Confederación Independiente de Benín. Él envía sus disculpas porque no pudo participar. Y no sé si harán otros compañeros de ese sindicato, pero bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Helder Consolo, el oficial de movilización y formación sindical de la Organización de Trabajadores de Mozambique, que también es un nuevo centro nacional que se acaba a unir al centro, a TUED. Entonces, Helder, te damos la palabra. Bom, muito obrigado. Vou, obviamente, falar em português. Voy a hablar en Em primeiro lugar, portugués. a Organização dos Trabalhadores de Moçambique
En primer lugar, organizamos los trabajadores de Mozambique que se ligaron y hemos tenido una acogida muy gratificante ser parte de esta grande plataforma de TUED. A direção da Organização dos Trabalhadores de Moçambique acolheu A dirección de la Organización de Trabajadores de Mozambique, estamos muy felices y deber a partir de ahora participar en las próximas dinámicas y luchas que forman parte de ser de esta plataforma del sur global. de energia em Moçambique ainda é uma novidade. Não se esqueçam que isto aqui é África e Moçambique é um país em desenvolvimento. Vejam só que grande parte da população vive nas zonas rurais e não vive nas Buena parte de la población está en áreas rurales só 5% y a quienes que viven en zonas rurales, e aqueles que vivem na zona urbana solo un porcentaje pequeño tiene acceso que têm energia. a la Mas eu quando energía população y muchas de las zonas urbanas también, solo una parte tiene acceso a energía eléctrica. Y en las zonas rurales, população moçambicana cuando hablo de vão ellos, perceber que hablo del está atravessando 70% de la a energia población de ainda Mozambique. é Entonces puedes ver que mucha governo parte de la población no privado, tiene energía eléctrica. já privatizado. A qualidade dela não é das La energía es del sector público, pero hay algunos proveedores privados. Ahora hay una tendencia para traer más actores del sector privado y esto está causando que los costos sean y servicios sean peores en esta transición de lo privado a lo público. Entonces, isto vai ter um contexto Privatize, comercial e it aquela becomes população que something commercial. maioritariamente não tem um poder, não tem esta emprego, población não tem salário, não tem um poder We econômico, don't have esses economical power. naturalmente They vão will be ficar sem without energia. energy. E And mesmo na even definição de using políticas public públicas, policies, the no energy setor sector, energético, a when população não we é do envolvida, not o involve the trabalhador não é population, envolvido. Então, por esses they motivos stay todos, behind. a Organização So, dos Trabalhadores de for all Moçambique decidiu se these juntar a essa causa reasons, da trade, we não é? we are E a joining OTM, de this facto, trade cause, advoga o preceito, and o also preceito we de stand que from the é foundation necessário que that se façam we need estudos, to do some algumas pesquisas. Temos research. alguns We estudos need to cá, do mas some não studies. muito We have some studies aprofundados, here, but they're sem not in-depth uma visão studies. clara daquilo que We don't have a clear as vision plataformas ou of os what the conteúdos da trade platforms traz, mas or fazermos the uma contents pesquisa de de causa los contenidos en términos de acceso a la a la energía. Entonces necesitamos más investigación para evaluar la situación, para entonces crear una plataforma con una estrategia más contundente para trabajar con otros países, países que están haciendo esto mejor que nosotros. Gracias a TUED y necesitamos democracia en estas discusiones alrededor de la expansión de tecnologías y privatización. Muchas gracias. Y disculpen, es que no hablo portugués. Gracias, Helder, por compartir tus palabras sobre la situación en tu país. Es maravilloso verte. Y después, ahora vamos a pasar a darle la bienvenida al Congreso de Sindicatos de Namibia. Vamos a escuchar de Mahangora Kavihuja, quien es el secretario general. Y si podrías, por favor, decir algunas palabras para que te pueda encontrar en el grupo. Muchas gracias, dice Mahangora. Espero que me puedan escuchar. Muchas gracias por la oportunidad, tanto para hacer esta presentación como para ser parte de este grupo tan maravilloso de TUED. Lo que nos motivó, por supuesto, cuando
nos enteramos de este programa fue gracias a dos temas. Primero, Namibia produ- es el país que más produce uranio en el mundo. El uranio se usa para generar electricidad y también para amenazar las vidas de los seres humanos. Segundo, somos colegas con Sudáfrica, que se está enfrentando una situación muy difícil en términos de provisión de energía. Como un país que está bajo amenaza, es importante que podamos asegurar que vamos a poder tener influencia sobre la política alrededor de los temas del uranio, alrededor de temas de provisión de energía y alrededor de temas de energía hídrica. Hace algunos años, cuando el gobierno de Namibia adelantó un plan sobre cómo obtener agua para la provisión energética, eso no fue apoyado por Sudáfrica, pero eso fue la intención de derivar agua del río Congo para la provisión y producción de energía. Y las intenciones desaparecieron. Y creo que como parte del movimiento sindicalista, tenemos la obligación a hablar con el gobierno, influir y presionar el gobierno en la dirección que sería beneficial para para las poblaciones. Entonces, para nosotros es importante ser parte de esta plataforma. Esperamos cambiar algunas ideas. Esperamos también tener estudios específicos y análisis para que en Namibia tenemos que hacerle seguimiento a estas propuestas y ver a quién beneficia. Cómo tratar estos temas alrededor del río Congo, cómo afecta el tema de Eskom, la empresa de Sudáfrica de energía. Entonces tenemos una agenda de temas y necesitamos no solo respuestas, sino también ideas y solidaridad. La respuesta está en la solidaridad y necesitamos más de ella, más asistencia y todo lo que sea posible para lograr nuestros objetivos. Terminaré ahí. Irene dice, gracias, compañero. Eso fue muy bien, estuvo muy bien dicho. Sí, de hecho, esperamos construir esta plataforma durante muchos años. Y hay muchos temas que requieren más investigación, estudio, debate para informarnos y para ayudarnos a desarrollar nuestras propias narrativas alrededor de la lucha contra la privatización y el desarrollo de planes de transición energética. Y estamos mirando al tema de minerales como uranio y demás. Así que estamos muy alegres de tener al Centro Nacional de Namibia como parte de la red TUED para entrar a estos temas en los periodos futuros. Entonces es maravilloso tenerte acá. Después vamos a escuchar del secretario general de el sindicato de la Unión de Sindicatos Senegaleses. Vamos a escuchar de Mariama Diallo. Mariama, si puedes hablar, así te puedo encontrar entre los participantes. Tienes que prender tu micrófono. Ok, no vemos a Mariama, entonces si ella llega después le daremos la palabra.
Después vamos a escuchar de el secretario general de la Unión de Sindicatos de Níger, que es otro centro nacional que se acaba a unir a TUED. Pascal Irene, ¿estás acá? Pascal est là. Perfecto, acá está Pascal. Oui, bonjour à toutes et à tous. Buenos días a todos. Allô? Oui, Hola, bonjour à toutes, oui, ok. Bien, merci. Merci, bien. bienvenidos. Ok, donc, Gracias. l'honneur est pour moi donc, de faire la Es un présentation honor muy en grande Niger para sur mí la politique énergétique. presentar Et certes, nous étions en Nairobi esta política de au Níger mois d'octobre. energética. Nous avons Estuvimos en Nairobi en parlé de la octubre politique énergétique donc, au y pudimos Niger. hablar Et je peux de dire que la le Niger política a de bonnes energética en possibilités Níger. d'utiliser l'énergie. Debo decir que Níger Et tiene nous avons muchas la possibilité posibilidades, d'étendre le réseau mucho national potencial en términos de sur toute la uso superficie energético, du pays qui y fait eso puede environ crear 70 retos, se kilomètres enfrenta a carrés retos al par rapport enfrentar, à al cette expandir la superficie. red Vous en connaissez le Níger, porque développement es de un país muy l'exploitation grande. du solaire hors Es réseau. 3 veces el Et tamaño de du Francia, coup, por les systèmes ejemplo. solaires Entonces, eso photovoltaïques dificulta la et implementación de l'autoconsommation energía donc, solar pour eh, dire que le y Niger fotovoltaico, est un pays redes rural fotovoltaicos. Estas son posibles en áreas France, rurales remotas, bon, pero et une ampoule es un reto. et Níger actuellement, también là, crea il y a uranio au o Niger. extrae uranio. Et nous avons aussi, le Niger est En producteur Francia se de usa gaz mucho pétrole. el uranio de Nous Níger. avons une raffinerie También qui somos est productores de dirigée carbón par y de la société petróleo. chinoise. Donc, nous avons le super, le gasoil Con et esta le producción se gaz maneja por naturel. parte de empresas chinas. Sur le plan También tenemos gas politique, natural il y a le y cadre petróleo. législatif. Por el lado Et político, donc, en effet, hay un marco la legislativo. préservation de l'environnement est un devoir constitutionnel. La preservación del medio ambiente 5 novembre es una 2011, obligación constitucional plusieurs lois et del règlements 2011. en faveur Este du ratifica développement la de protección del medio ambiente con una serie de leyes Il y a aussi des dispositifs de mise en œuvre en de el plans marco del de desarrollo de préservation política de l'énergie energética en sur le Níger. changement climatique. También hay Il y en a un diferentes qui elementos date para la en implementación 1992 à Rio. de marcos de la ONU que Et se adoptaron en d'autres 1992 en dispositifs Río de Janeiro, tels que les conseils también nationaux como de un número de l'environnement, diferentes otras sur les provisiones, dispositifs du Conseil national de l'environnement, tales como en el les commissions Consejo techniques para nationales, Desarrollo donc les Sostenible dispositifs institutionnels y en cadreurs el Comisión existent Técnica. pour Entonces le hay développement de la politique un marco énergétique institucional au Niger. Et para el toujours sur les desarrollo dispositifs institutionnels, donc, sostenible c'est en Níger. de l'énergie Y qui si bénéficie hablamos de más ces dispositifs qui en a pour términos mission de la marcos promotion institucionales, de también l'énergie tenemos politique et al stratégique, la marco promotion de du potentiel el énergétique, Ministerio de les Minas agences y comme l'Agence Energía, nigérienne de promotion que tiene la obligación de promover de la l'environnement, energía política l'autorité energética de régulation du secteur de y l'énergie, promover la l'Agence electrificación en áreas nationale de rurales. l'énergie También solaire qui están s'appelle l'ONERSON, sí, diferentes et autoridades Sénélec, encargadas. qui est la seule También société está una agencia de energía nigérienne solar certifiée nacional en matière de y protection, también de hay otra production, entidad de transport que et de maneja distribution servicios d'énergie públicos électrique. C'est la seule société en términos de nous avons producción, au Niger. transporte y distribución de energía. Es Et la au niveau única compañía o empresa que trabaja en le Níger. ministère También qui deberíamos est mencionar politique donc assure que el la ministerio donc, que es de responsable para l'organisation estas du políticas gisement minéral, comme je l'ai está dit, manejando et la cellule compañía de encargada gaz de la et pétrole extracción liquéfié. de carbón Dans mineral le cadre donc, de ces attributions, para et producir constitue-t-elle cette gases installation líquidos de y programme petróleo. En el national marco de la et Constitución, au
Ellos son responsables para la implementación de programas nacionales para el manejo de recursos energéticos de Níger y esta estrategia de promoción de butano y demás. También hay un programa para la promoción de mejoramiento de vivienda o de consumo en la vivienda, que es algo que queremos crear en las zonas rurales donde no hay acceso para la producción de gas natural. Porque dado que estamos en un país en el Sahara y hay muy pocos recursos naturales para la producción energética. Y hemos desarrollado un sistema económico alternativo en Níger. Hay una serie de tecnologías locales en Níger basadas en esta constitución verde que tenemos en el marco de la construcción y preservación de la herencia del Sahel, también como otras formas de riqueza que Níger ha reconocido para su transición energética verde. Dado que estamos en un país del Sahel, los objetivos son enfocarnos en energía solar y el gobierno ha tenido que aumentar su contribución a las energías renovables y en las políticas nacionales. Entonces, apoyamos la implementación de sistemas en energía renovable, particularmente la energía solar fotovoltaica que se está desarrollando en Níger. No sé si he dicho ya suficiente. Perfecto. Irene dice, sí, excelente. Énergétique, donc mise en œuvre au Niger. Je vous remercie. Entonces, esta es la política que hay en Níger. Muchas gracias. Thank you so much, comrade. Irene dice, muchas gracias, compañero. Creo que mencionas unos puntos importantes que nos hacen pensar cuáles son los recursos que se encuentran en nuestros países, cómo estos serán utilizados y a quién van a beneficiar, cómo en estas discusiones sobre los diferentes recursos de las diferentes regiones, cómo estas se van a convertir en las políticas que queremos promover con una narrativa de una vía pública hacia la transición energética. Entonces, muchísimas gracias a todos estos nuevos centros nacionales que son parte de la red TUED. Y nos emociona la posibilidad de seguir trabajando juntos. Ahora vamos a escuchar una presentación de Sean Sweeney, que es coordinador de TUED. Creo que todos o casi todos de ustedes lo conocen. Y vamos a escuchar sobre las transiciones, las alianzas para la transición energética por vía pública. Entonces le doy la palabra a Sean. Espero que me puedan escuchar, compañeros. Asumiendo que sí, voy a seguir adelante. Lala está compartiendo la pantalla. Intentaré hablar por menos de 12 a 15 minutos, pero hay mucho material por cubrir. Mi presentación se está dividida en dos partes. La primera es para hablar de las alianzas para la transición energética. Tenemos acá gente de Indonesia, de Vietnam, donde las alianzas para la transición energética justa se han introducido y estamos viendo lo que se propone. Y segundo, voy a hablar del marco que desarrollamos en Nairobi, que desde entonces se ha actualizado. Entonces, esas son las dos partes. Entonces, las asociaciones para una transición energética justa, empecemos por ahí.
Nosotros estamos llamando esto en TUE y creo que hay consenso en Nairobi, que esto es lo que llamamos ajustes estructurales verdes. Y voy a decir lo que quiero decir con eso. Entonces, detrás de estas JETPs está el International Partners Group, el grupo de alianzas internacionales. Son las organizaciones de G7, los países de G7, y estos son los países que están promoviendo esta política en particular. Entonces, lo que hicimos en el marco rector de TUE fue entrar a algunos detalles de el acuerdo en Sudáfrica que se presentó en Glasgow en COP26. Y al principio hubo mucha celebración por parte de los líderes globales y también por parte de grupos ambientales diciendo que esto era un progreso importante, pero 8.5 billones de dólares se sugirió, estoy escuchando la interferencia de otra voz, disculpen. Hubo 8.5 billones de dólares que se puso sobre la mesa. Aló, buenos días, habla Cristina Ortán. Sí, señorita Flora, ¿en qué le puedo servir? Can everybody please mute if you are not? Por favor, todos podrían apagar sus micrófonos. Gracias. Entonces, los 8.5 billones iban a ser movilizados principalmente a partir de financiamiento público, de concesiones, lo cual significa debajo de las tasas de intereses globales. Y este era el plan, utilizar estos 8.5 billones de dólares como manera para catalizar o movilizar la inversión del sector privado. Entonces, esto es básicamente el paradigma de todas estas alianzas para transición energética justa, es catalizar la inversión privada. El problema que discutimos en el documento y en TUED es que esto no ha movilizado ninguna cantidad significativa por parte del sector público. Entonces, tiene un récord de fracaso y el Banco Mundial ha emitido un documento diciendo que va a convertir los billones en trillones y hasta ahora estamos viendo que el sector privado simplemente no está interesado en invertir en el sector eléctrico o energético porque considera que hay demasiado riesgo financiero y político. De acuerdo, entonces acá hay algunos segmentos del documento. Ese primero que ven arriba, si ven el segundo renglón, dice definir el rol del sector privado y habilitar un ambiente en el sector eléctrico, en la política del sector eléctrico. Y para alguien que no sabe, está muy metido en estos temas, puede pasar bien, pero realmente es una receta para la privatización. Esa idea de una descarga es básicamente una fragmentación de los sistemas nacionales públicos de energía. Y estos 8.5 billones es una combinación de instrumentos financieros, pero que debe tener garantías en inversiones privadas. Entonces, ven acá de nuevo que lo que queremos decir con los ajustes estructurales está acá. Es adelantar una política que supuestamente va a generar más espacio en el sector
de energía para las compañías privadas. Esto estuvo en los periódicos en Sudáfrica hace unas semanas, donde los Estados Unidos dijo explícitamente que si contribución que es de 2 billones o algo así, tenía que ser exclusivamente solo para proyectos del sector privado. Y esto es después de 40 años esto sigue después de 40 años de pensamiento de privatización del Banco Mundial. Una cosa que hay que resaltar son las dinámicas de poder. Y se acaba en círculos, aunque con círculos un poco feitos, pero esto muestra que estas planes de inversiones, que son de 1.3 trillones de rand, fue apoyado por este grupo de aliados internacionales y que fue entregado por el presidente Cyril Ramaphosa en COP27. Y por supuesto, esto muestra quién realmente tiene el poder detrás de las cortinas, porque si tiene que ser apoyado por los países ricos, como los Estados Unidos, Alemania, Francia y demás, entonces significa que hay condiciones. Entonces, entrando al lenguaje aún más, podemos ver que las frases que entran en las diferentes, estos acuerdos de las alianzas son temas como contingentes, dependiendo de que esta noción del sector de la financiación catalizadora del sector público tiene que estar disponible a el sector privado. Y este entorno propicio, que es un lenguaje que se usa ya durante décadas, esta noción de un entorno propicio o habilitador significa que el sector privado debe ser entregado subsidios, apoyos y demás para entrar al sector público. Y eso es, sí, normalmente a cuestas del sector público. Y también hay políticas de desriesgo de la inversión, la eliminación de barreras normativas, dicen. Y esto puede ser cualquier cosa. A veces son protecciones locales y demás. Entonces, a pesar de que el lenguaje de estas alianzas para la transición energética justa, hay mucho lenguaje neoliberal de privatización en estas alianzas. Y va a depender de la comunidad de los sindicatos internacional para responder a esta amenaza, porque esto no está finalizado todavía. Se tiene que movilizar este poder, este financiamiento público, pero es posible que el sector privado no se meta a esta apuesta. Y es muy probable que uno deshabilite los servicios públicos y que esperen que el sector privado salve a todo el mundo y después el sector privado no se meta a eso y uno resulta en una situación donde no hay suficiente energía, hay cortes de electricidad y demás, como pasa en Sudáfrica ahora. Entonces, después quiero pasar a presentar este documento que se llama Una vía pública hacia la transición energética justa para el sur global. Y esto es algo que elaboramos en Nairobi este año. Una de las cosas que discutimos es que no es muy útil hablar del sur global como una entidad, porque hay tanta variedad entre países como China, India, Burkina Faso. Cualquier país en el que esté, todos son muy diferentes y economías políticas muy diferentes. Entonces, alguna gente dice que es demasiado general. Lo que decimos en este documento es que utilizamos este término porque es conveniente, pero con muchas clarificaciones. No voy a elaborar sobre eso, pero la versión nueva del documento explica
por qué usamos este concepto del sur global. So, can you skip that slide? That was just our nice picture. Okay, so just to recap, the goal Entonces, here para recapitular, was los to objetivos de esta reunión en Nairobi conduct fue, future action. primero, estar de acuerdo sobre un análisis que puede guiar la acción futura. Y ese análisis es un proceso continuo, porque por supuesto las políticas energéticas están cambiando casi diariamente. También desarrollamos esta vía pública como una alternativa y establecemos la plataforma TUED Sur como plataforma para adelantar la investigación y la discusión. No tiene una agenda fija, pero sí hay un cuerpo de objetivos que nos gustaría adelantar con esta plataforma. Entonces voy a repasar esto rápidamente. Para quienes no están familiarizados con el análisis de TUED, se construye alrededor de 3 aseveraciones. Primero es que no estamos presenciando una transición energética, sino una expansión energética. Segundo, el enfoque neoliberal de crecimiento verde ha sido ineficaz. Nuestro objetivo no es solo luchar por las protecciones de nuestros integrantes, pero hay que pensar que la transición fue planeada por formuladores de políticas públicas neoliberales y esto no está funcionando y es una realidad política que nos tenemos que enfrentar. Y eso me llega al segundo punto, sí, que este enfoque neoliberal no ha sido eficaz y el uso de energías basadas en carbón sigue ampliándose. Y finalmente, número 3, es que necesitamos una vía pública como alternativa para informar a la política pública. Entonces, identificamos en el documento algunos retos del sur. El primero es que hay una parte del sur, por ejemplo, en países en vía de desarrollo con alto crecimiento, es que estos usan mucha energía. Por supuesto, el norte global usó mucha energía durante siglos, pero ahora hay países en vía de desarrollo que necesitan mucha energía. Segundo, es que en el sur vemos cada vez más extracción de combustibles basados en carbón. Por supuesto, hay excepciones, pero en general se amplía. Y vemos en lugares como África subsahariana una pobreza energética persistente y una incapacidad de generar electricidad. Hay algo como 600 millones de personas en África que no tienen acceso a energía. Entonces, para reconocer esta vía pública alternativa, debemos reconocer estos retos. Entonces, esta es una gráfica que uso para explicar lo que quiero decir por expansión energética. Pueden ver ahí en la línea abajo. Ahí, eso es poder energía hidroeléctrica, de solar, de viento, eólica y demás. Y vemos que eso es muy pequeño relacionado con la producción energética total que se domina por combustibles en base de carbono. Entonces, el objetivo del documento o las tareas por hacer es que los ataques por parte de la opinión neoliberal sobre las empresas públicas debe revertirse si vamos a tener la oportunidad para tratar la pobreza. Y eso significa que se necesita un cambio en la dirección, en cómo se trata la pobreza energética. No tengo tiempo para entrar en detalles, pero le refiero a ustedes, compañeras, compañeros, a consultar este documento para ver lo que puede significar la restauración de empresas nacionales públicas. Una de las zonas
uno de los segmentos que se agregaron desde la reunión de Nairobi son datos sobre lo que pasó en el periodo postcolonial pre-neoliberal. En otras palabras, entre la independencia y los ajustes estructurales del Banco Mundial, del FMI y demás. Y lo que vimos es que hay niveles de reducción en la pobreza energética. China, por supuesto, es un ejemplo importante. Mantuvo sus empresas públicas y llevó energía a millones y millones de personas. Entonces sabemos que los sistemas de energía pública pueden tener resultados, pero nuestro reto como movimiento es la electrificación baja en carbón. Entonces, no está claro cuál debe ser nuestro enfoque. Y necesitamos no se sabe si necesitamos pluralismo, o sea, que todas las tecnologías se deben considerar, o en los mecanismos para aprovisionar energía para el sur global. No voy a seguir hablando de eso, pero es algo que tenemos que discutir. Ya casi acabo. Actually, this one can be skipped. De hecho, podemos saltar esta. Creo que el reto que nos enfrentamos es el reto que se enfrenta el mundo. Tenemos una situación donde hay nuevas empresas, pero sin que se jubilen rápidamente, no va a ser posible llegar a estas metas climáticas. Entonces, el reto es cómo hacer eso. No, pero estoy aquí en inglés. I'm sorry, comrades, I'm distracted by the noise. Compañeros, por favor, apaguen sus micrófonos. Don Nicolás. And at the heart of it is the need to restore energy planning. El corazón es la necesidad de controlar las cadenas de suministro y demás, y también hacer un enfoque hacia la eficiencia y conservación en un marco no monetario y basado en bienes públicos. En este momento, la mercantilización de la energía significa que entre más energía se venda, más plata se genera. Entonces, no hay ningún incentivo para reducir el uso de energía y conservar la energía, porque esto no genera más ingresos. Entonces, si es un bien público, se debe avanzar como un bien público. Y este es el corazón del camino de la vía pública, del enfoque por vía pública. Y este puede no ser creo que esta es la última diapositiva. Estas son zonas que no cubrimos en este documento. Y esto es qué hacer en términos de países que dependen de los ingresos de la venta de gas, de petróleo y demás, sobre todo los países más pobres. Sabemos que Rusia, que los Estados Unidos, que Australia son exportadores de carbón, gas y petróleo, pero no son países en vía de desarrollo y probablemente podrían sobrevivir sin esas exportaciones, pero desafortunadamente hay otros países pobres que no pueden hacer eso. Entonces tenemos que desarrollar un marco para tratar esos casos. También sabemos que cada vez hay más niveles de extracción de carbón y minerales en el sur global. Y finalmente hay impactos de estas asociaciones para transiciones energéticas justas entre países del sur. Por ejemplo, Indonesia, que exporta 40% de su carbón a China. Y esto significa que si Indonesia baja su nivel doméstico de carbón, simplemente significa que hay más carbón disponible para la exportación. Y estos son temas que tenemos que
hay que prestarle atención al seguir adelante con este proyecto. Creo que esta es mi última diapositiva, sí. Entonces podemos dejar de compartir pantalla y solo quería decir una última cosa en la conclusión. Unas palabras finales. Ahora el documento es mucho más grande y a menudo los compañeros de los sindicatos quieren que las cosas se presenten en una manera clara y concisa, pero estos son temas realmente muy complicados y requieren de mucho de análisis. Entonces, les invito, compañeros, que luchen un poco con el documento, que nos ayuden a mejorarlo y que nos apoyen en la actualización de de lo que se presenta ahí. Entonces, muchísimas gracias por su paciencia. Great, thank you, Sean. Irene dice, gracias, Sean, por esa presentación y al presentar los elementos de lo que estamos llamando ajuste estructural verde y las condiciones actuales políticas y las tendencias alrededor de la promoción de la privatización de la energía escondida detrás de estas supuestas alianzas o asociaciones para transiciones energéticas. También el documento rector que todos ustedes han recibido en diferentes boletines y correos. La última versión se acaba de poner en el chat, entonces por favor descarguen los documentos, léanlo y también lo pondremos en la página. Ahora vamos a pasar a escuchar las intervenciones por parte de diferentes compañeros que participaron en la reunión de Nairobi y que probablemente van a escuchar algunos de los temas que Sean ya mencionó en su presentación. Entonces vamos a empezar con Kosgi Khalil, que es el secretario general de el Sindicato de Trabajadores Eléctricos de Kenia. Ellos fueron como los quienes nos hospedaron en Nairobi y nos emociona mucho escuchar de nuestro compañero Khalil. Y Kenia en particular tiene políticas o esfuerzos muy interesantes en respuesta a la privatización del sector energético y la resistencia a ellos. Entonces nos va a actualizar sobre las actualizaciones de lo que ha pasado últimamente. Entonces le doy la palabra a Khalil. Good afternoon and good morning, everyone. Oh, there you are. Buenos días a todos. Can others hear? Khalil, can you say something? I saw your mouth moving, but I couldn't hear the words. Okay, I'm saying good evening. I know in Kenya it's evening. Buenas tardes. Yes, you can. Okay, so maybe it's just me. Okay, carry on. Yeah, thank you. Welcome. As regards Kenya, Gracias. one area that we want to congratulate Un área que quiero felicitarles very rapid move towards, renewable energy. es que ha habido un movimiento rápido hacia la energía energética. Somos la producción segunda más grande de energía limpia, geotérmica. También hay de viento, eólica. I think since we left Nairobi, Pero desde que nos vimos en Nairobi, han habido nuevos desarrollos. Lo que ha cambiado es que, the Ministry of Energy, según el Ministerio de Energía, there is a projected energy hay una proyección de mezcla energética de gas. Esperamos tener 8.5% energética geotérmica. También hay depósitos de carbón en Kenia y esperaba que el país produjera 8% de su energía del carbón. Y finalmente,
Hubo una propuesta también para tener energía nuclear. Nuclear se espera que para 2037 que produja 31% de esta mezcla energética. Ahora, lo que podemos observar es que desde COP27 ha habido ciertos cambios políticos después de que de la cumbre entre los Estados Unidos y África. Y los Estados Unidos se ha comprometido con apoyar a Kenia para desarrollar nuclear. Ahora, los Estados Unidos apoya a Kenia en el desarrollo de energía nuclear para el 2037 y están comprometidos con brindar asistencia técnica. Entonces, esas son las expectativas de movernos hacia la energía renovable o verde. Pero ahora estamos viendo una nueva dinámica. Lo que vemos desde esta perspectiva es que el sector privado no puede que no sean quienes motivan esta mezcla energética. La idea y la filosofía de tener ciertos actores privados clave en el sector energético puede que no sea logrado. El FMI esta semana también ha estado empujando al gobierno de Kenia para reformar la empresa de distribución energética de Kenia, que es la responsable para la distribución, que ha proveído o les han dado $25 millones bajo la condición de reformar la empresa de luz y de energía de Kenia, con la intención de asegurar que que genere más ganancias. Además, desde COP27, hubo un compromiso por parte del Reino Unido para apoyar a Kenia en el desarrollo de una estación de poder hidroeléctrico que se llama HIFOS en una cuenca del río. Creo que la única área donde hemos visto consistencias por parte de Alemania y Francia que han prometido dar más apoyo en energía solar, eólica y geotérmica. Actualmente, Kenia tiene una conectividad de 83%, del cual alrededor de 20% es industrial y el resto es doméstico. Y ahí uno cae en cuenta que lo que es muy claro es que si una medida es industrial y el resto es doméstica, tiene que haber consistencia en términos de financiamiento de la combinación energética. Y el modelo en el cual la población puede acceder a la electricidad se tiene que mantener. Y eso no es visible desde nuestra perspectiva. No puede ser asegurado por el sector privado. Y no estamos viendo dónde puede haber participación plena del sector privado en el marco de una transición justa. Entonces, para resumir, la producción geotérmica es alrededor del 45%, pero puede llegar hasta el 54%. Finalmente, nosotros creemos que va a haber una continuación de pobreza energética en términos de los números que se logran. Solo las zonas urbanas están siendo conectadas. Las zonas rurales todavía no tienen acceso a electricidad. Muchas gracias.
Thank you. That was a brief from our side. Great, thank you, Brother Khalil. Appreciate that. And Gracias, Khalil, por esas actualizaciones. Uno puede ver la conexión entre lo que estás compartiendo en términos de las reformas que parecen ser requeridas, que vienen junto con estos paquetes financieros y de apoyo internacionales, y el deseo por más ganancias y lucro con la expansión de las redes y el sector energético. Entonces tenemos que observar muy cuidadosamente estas dinámicas y discutir estos temas y una respuesta. Entonces, muchas gracias. Ahora vamos a seguir al siguiente panelista. Vamos a escuchar de Evelina Ketch, que es de Servicios Públicos Internacionales. Es el secretario, es la secretaria subregional para la África anglófona con sede en Uganda. Evelyn, te estoy buscando. Bienvenida, Evelyn. Está un poco entrecortado. Great. The floor is yours. Thank you. Yeah, thank you so much, Irene. I think I'll just Gracias, Irene. Creo que voy a empezar hablando sobre lo que acaba de decir Khalil y también lo que dijo quien habló antes en términos de darles un estudio de caso de Uganda. El caso de Uganda es un ejemplo donde las políticas neoliberales han fracasado. Uganda tuvo una reforma del sector eléctrico en 1999 bajo recomendaciones del Banco Mundial, que dijo que el sector energético no estaba funcionando bien y fue forzado a ser parte a una reforma. Sí, en 1999. Y esto llevó a una desagregación, una fragmentación del sector energético y privatización. Se crearon 3 empresas diferentes, una encargada de generación, otra de transmisión y la tercera encargada de distribución. En esta reestructuración, algunos de los argumentos en términos de objetivos fueron, primero, hacer que el sector energético fuera viable financieramente y segundo, era expandir la demanda y tercero, atraer el capital privado. Durante los últimos 20 años, el sector no ha demostrado ser viable financieramente. Una de las empresas fue subsumida bajo Eskom de Sudáfrica, otra por una empresa del Reino Unido. Y en estos años, el gobierno ha tenido que pagar más plata para cubrir las pérdidas reportadas por Eskom y estas otras empresas que compraron nuestras empresas nacionales. Y hemos tenido que pedir préstamos del Banco Mundial para financiar electrificación rural, que fue una condición, pero también una imposición. Porque se utilizó para que el sector privado pudiera generar ganancias. Sorry to interrupt you. Can you hold the mic to your mouth? Because I think the interpreters are having a little bit of a hard time to hear. Okay. Yeah. Yes. Keep it close to your mouth and then go ahead. Thank you. Is that better now? Yeah. Okay. So, yeah. Okay, thank you. Now, we've actually noted that the process Hemos of observado que el proceso de electrificación rural ha sido muy costoso y ha sido subsidiado por el gobierno y que han tenido que cubrir las pérdidas generadas por esta generación.
Y en el proceso de desagregación en 3 compañías, empresas diferentes, el gobierno también tuvo que introducir otras políticas. Además de la transmisión, también el gobierno tenía que asegurar que las empresas no iban a perder ninguna ganancia. En 2012, una de estas empresas listó esta empresa en la bolsa y la empresa del Reino Unido decidió vender sus acciones y se negó al gobierno de Uganda esta propiedad y las ganancias como resultados de esta venta. Esta empresa hizo mucha plata, 1.5 billones, pero no pagó ningún impuesto. También cuando Eskom se apropió de una de estas empresas de Uganda, no teníamos conexión. En los últimos 2 años, solo han logrado un aumento de 14% en términos de acceso a conexión eléctrica entre 2003 y hoy 2022. Y eso significa que en 20 años, empresas diciendo que iban a aumentar la demanda, solo han logrado un aumento de 14%. Entonces, eso les puede mostrar el desempeño de esta estrategia de privatización. También, en términos de cobertura, no se han tenido grandes logros. En 2022, para que uno se conecte a la red, tiene que pagar casi $200 para el contador. Y para tener ese contador, sí, hay que pagar $200. Por otra parte, si uno necesita un servicio para extender la red, tienes que pagar $500. Y esto es demasiado caro para quienes son algunas de las personas más pobres del mundo que viven bajo la línea de pobreza de 1.5 dólares al día. Y esperas que ellos paguen 200 y después $500 para tener acceso a electricidad. Es imposible. Entonces, esta meta de ampliar la cobertura no fue lograda. En términos de el capital privado, sí, entró, pero con un costo muy alto. El presidente de Uganda ha dicho que el capital privado es demasiado caro en términos de cargas de conexión y demás que ya mencionamos. Por eso no va a renovar los contratos con Eskom, que está encargado de generación, y UMENE, que es encargado de la transmisión. El gobierno ha propuesto la renacionalización de la electricidad y ha formado una comisión para investigar. Y eso significa que vamos a reagregar lo que fue desagregado en 3 compañías. Y se va a crear una empresa nacional en Uganda para manejar la producción, transmisión y distribución. Según el ministro de Energía, esta renacionalización va a ayudar a bajar el costo a los consumidores en términos de acceso a la electricidad en Uganda. Y los sindicatos, con el apoyo de PSI, lucharon contra la privatización, incluyendo a partir de las tarifas y demás que imponían el sector privado, pero el Banco Mundial y FMI en su agenda de estructuración, implementando el consenso de Washington a partir de la provisión de fondos privados, préstamos y demás, lo lograron. Pero los sindicatos sí lucharon a pesar y sufrieron una pérdida de trabajos y demás. Quiero decir que este caso de Uganda nos brinda muchas lecciones, porque en términos de cómo las políticas neoliberales
solo quieren poner la plata, las ganancias, el lucro por encima de las personas, al brindar servicios públicos para un beneficio privado en vez de un bien público. Y esto es a cuestas de la población. Estos ajustes estructurales verdes que vemos ahora no va a tener buenos resultados. Desde los 80s y los 90s ya hemos visto esto. Continuará aumentando la brecha entre los ricos y los pobres. Aprendan de Uganda. Yo creo que África sudafricana solo emite el 4% de las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero, así que no es justo. Tenemos millones de personas en África sin acceso a energía, mientras que muchas mujeres y niños no tienen acceso a energía, ante todo. Y esto todavía es una fuente principal de pobreza, inequidad e inseguridad. Y esto es en violación de los derechos humanos. Está entrecortado. Disculpen. In an energy mix that affordability to allow Ahora se está presentando una mezcla energética para darle al público una mezcla de energía verde y sostenible. Estos documentos articulan lo que podrían ser una transición justa e incluyente. Quiero decir, basado en lo que ya dijo Khalil, es que uno de los retos, especialmente en el sur de África, es que para nosotros las alianzas están brindando 8.5 billones para un fondo climático. Y eso es billones de dólares para... O sea, si van a dar tanta plata, ¿quién va a financiar la brecha entre lo que nos brindan y lo que se necesita? ¿Y cómo se van a suplir la pérdida de trabajos que se puede generar con esta privatización? Con este fondo climático del cual se va a lucrar los países donantes. Entonces, lo que pasó en Uganda se va a repetir en otras partes del mundo. No olvidemos que el objetivo principal de estos actores privados es el lucro, no el bien público. Hay diferentes aproximaciones neoliberales, todas buscan aumentar la brecha entre los ricos y los pobres, y también entre las ciudades y el campo, porque es en las ciudades donde pueden recuperar sus inversiones y generar lucro, y en vez de en las zonas rurales. Entonces vamos a continuar viendo la profundización de la brecha urbano-rural y la pobreza rural. Otro tema que vemos con estos programas de ajuste estructural son una serie de retos que resultan de las concesiones que normalmente inhiben las capacidades de los gobiernos para implementar medidas para el bien público. El momento que tenemos, si aceptamos estas políticas neoliberales, va a ser desastroso. Otro tema que nos hace sospechar de este enfoque neoliberal es que la creación de este ambiente propicio requiere hacer muchas concesiones, como exenciones de impuestos y demás, que limitan los ingresos del gobierno. Y eso significa que el gobierno no va a cumplir sus obligaciones en términos de servicios públicos, además de la energía. Finalmente, uno de los principales retos de este enfoque neoliberal es son los altos costos de acceso,
como ya se observó en el caso de Uganda. ¿Cuál es el papel del trabajador y la trabajadora en esta transición, sobre todo en el sur global? Los trabajadores tenemos la obligación de operar en una manera consistente con los intereses a largo plazo del pueblo y del medio ambiente. Y esto es necesario para asegurar una transición justa. Y los trabajadores tienen una oportunidad para interpelar a sus gobiernos y para defender el acceso de energía pública. Si los trabajadores trabajan juntas en capacidad para buscar modos de financiamiento alternativos diferentes a los neoliberales, entonces esto también sería bueno. Esto no se trata de nuestros intereses como trabajadores, sino porque somos parte de la comunidad. Entonces, nuestros temas principales de política es poner el interés del pueblo adelante del interés de los lucros y del sector privado. Algo que mencionamos en Nairobi es que hay problemas en términos de falta de conocimiento y que no hay capacidad para interpelar a los formuladores de políticas públicas en estos debates. Entonces, para mejorar las capacidades de los trabajadores, es importante. En términos, es importante informarnos sobre estos temas de alternativas energéticas, de alternativas de financiamiento y para conocer los procesos de cabildeo o de lobbying con los gobiernos. Y también es importante que como trabajadores promovamos la vía pública como una alternativa para la justicia, la transición energética. Necesitamos entre un movimiento trabajador sindical fuerte y debemos también pedir que la tecnología se transmita al sur global. Y también necesitamos entrenamientos de liderazgos, de capacitación con elementos de justicia, de transición justa. También quería observar que si ustedes van a construir la capacidad de los trabajadores, las trabajadoras del sur global, es necesario crear un programa más basado en el sur. Se necesita más investigación basada en el sur para que tengamos nuestra propia narrativa desde nuestra propia perspectiva. Y esto se debe hacer en alianza con una plataforma global como Scholas o demás, con académicos, para que estos también puedan informar al público. Eso va a ser muy importante. Pero lo más importante es apoyar al sector público y hay que trabajar con campañas para impuestos públicos. Se habla mucho de la economía digital. Se necesitan alternativas para nuestros gobiernos para el financiamiento neoliberal y esto tiene que ver con campañas de justicia en los impuestos. Y esto incluye exigir a las corporaciones, a las grandes empresas que paguen impuestos. Muchísimas gracias. Irene dice, muchas gracias, Evelyn. Eso fue muy excelente. Un resumen muy clave sobre lo que está pasando en Uganda y cómo se refleja en algunos de los temas que ya hemos mencionado en términos de los costos bajo la privatización y cómo absolutamente necesitamos una vía pública como una alternativa para la transición energética. Y PSI ha hecho mucho trabajo en términos de servicios públicos y han sido líderes que han trabajado con TUED durante muchos años y en particular en los últimos años, en 2021, en desarrollar el programa de sindicatos. Y nos alegra mucho tener a PSI tan involucrados en la construcción de la plataforma de TUED Sur. Creo que lo que estabas mencionando
en términos de las necesidades de investigación y de desarrollar nuestras propias narrativas y tomarnos el tiempo para discutir muchos de estos temas es muy importante y sirve para transicionar hacia el nuevo panelista, el siguiente panelista que va a hablar sobre los resultados de Nairobi. Entonces vamos a escuchar de Fernando López, que es uno de los consultores para la Federación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos en Brasil y que también fue secretario general de Industrial. Entonces, te doy la palabra, Fernando. Gracias, Irene. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Es un placer conocer a tantos de nuestros aliados, aunque sea remotamente. Es un gran placer estar acá. Siguiendo lo que dijo Irene, me gustaría decirles lo que está pasando en Brasil. Sin embargo, me gustaría hablar que uno de los motivos por el cual tuvimos tanto éxito es que tuvimos la preparación. Nos ayudó mucho la formulación de un marco rector de documentos para familiarizarnos con quienes no estaban familiarizados con los temas anteriormente. Y esto fue necesario para el éxito que tuvimos después. Yo pude utilizar Zoom, desafortunadamente tuve que cancelar mi viaje a Nairobi al último minuto por las elecciones en Brasil, pero a pesar de ello, pude ver lo exitosa que fue esa reunión. Acabamos de hablar de PSI y escuchamos de ellos sobre la necesidad de la investigación, cómo necesitamos crear nuestras propias narrativas y necesitamos educarnos y educar a nuestras bases para que ellos también puedan hablar y defender nuestros principios. Acá en Brasil participamos con 3 estructuras principales. Una de ellas es CUT, que es el sindicato principal en Brasil, el FUP, que son los trabajadores petroleros de Brasil y de metalúrgicos. También hay otras estructuras que deberían unirse a esta lucha con TUED. También tenemos experiencia en ambas zonas, tanto en la investigación como también capacitaciones. Hemos trabajado con las universidades. Tenemos más de 10 años de experiencia en capacitaciones. Hemos formado clases de sindicalistas y de bases sindicales que trabajaron con otras instituciones con más de 60 años de experiencia. Ellos pusieron el enfoque en este tema y han ofrecido clases y han trabajado junto con 2 otras universidades, la Universidad Federal del Río, que es una de las más viejas de Brasil, y la Universidad Federal de ABC, que es un barrio en el estado de Sao Paulo. También han ofrecido clases en términos de formación para líderes sindicales. Hay una cuarta estructura que son los estudios estratégicos en el sector petrolero. Empezó como
la alternativa principal para una maestría en el estado de Sao Paulo. Entonces juntamos este grupo para la capacitación, tanto desde la academia, desde sindicatos, para intentar prepararnos para la reunión en Nairobi. Probablemente saben que estamos en la mitad de una transición importante en Brasil. El 1 de enero tendremos un nuevo presidente, el compañero Lula. Luchamos muy duro para ganarle al fascismo. Entonces estamos en la mitad de esta transición. Estamos desarrollando y hablando de nuevas políticas. Y entonces hay muchas reuniones entre este grupo, probablemente en abril. Queremos lanzar un nuevo proyecto para juntar fuerzas. Lo que es obvio para nosotros es que necesitamos profundizar nuestro proceso de investigación, de debate, de diálogo. Y probablemente podremos compartirles algo en abril. Entendemos que esto debe ir más allá de las fronteras de nuestros países. Estamos trabajando, como dije anteriormente, con la universidad, con las universidades. Y ya tenemos aliados extranjeros con quienes estamos en diálogo, que fueron traídos por parte de nuestro sindicato. Y esperamos ver todo esto reflejado en los proyectos que van a dar fruto en abril. Más urgentemente, tenemos una agenda política que es muy importante. Debemos crear nuestros propios espacios. No es un secreto que el gobierno de nuestro compañero Lula es un gobierno de coalición. Ganamos por un margen muy pequeño de votos. Entonces, nuestra situación política es muy delicada. Esperamos ejercer influencia en ciertas áreas políticas. Trabajamos con una plataforma que es una plataforma que se enfoca en temas de agua y energía. Y también defendemos movimientos sociales, pero vamos más allá de eso, más allá de los sindicatos en el sector energético. También tratamos con movimientos estudiantiles, movimientos de trabajadores rurales. Y a través de esta plataforma intentamos influir sobre los debates públicos y la retórica de este nuevo gobierno. Esperamos sentir nuestra presencia con la nominación del nuevo presidente del banco más grande de inversión pública. Elácio Mercadante es quien ha sido nominado. Y nos preocupa quién será designado para liderar el ministro de Energía y Minas. Hay una lucha con la parte neoliberal del gobierno. El fin de semana pasado tuvimos un debate muy intenso donde le entregamos una carta a Lula y el gobierno de transición. Y en ella explicamos qué perfil estábamos esperando ver, que es alguien que está dedicado o dedicada a la población en general. También estamos tratando de ejercer presión dentro del Ministerio de Trabajo, para ser más específico,
en la educación, capacitación, la educación postsecundaria. Queremos ver a nuestros compañeros del sindicato participando en estas conversaciones en COP20 y lo que sea. Entonces estamos luchando esta lucha hoy. Esperamos que esto quedará más claro para el 1 de enero. Y esto debería ser un punto de partida para nuestra lucha. Sabemos algo, que sin un movimiento social fuerte no hay ningún punto en ganar elecciones, porque no vas a tener la fuerza para hacer cambios reales. Finalmente, hay algo más que quiero añadir. Tenemos propuestas. Hemos trabajado con academia, con nuestros compañeros. Hemos hablado sobre energía, minería, agua. Y estamos luchando para que nuestras ideas serán miradas en el marco político general de Brasil. Lula ha hecho su primer pronunciamiento público y ha dicho que el tiempo para la privatización se ha acabado. ¿Y eso qué significa? Petrobras fue ilegalmente privatizado por el gobierno fascista anterior. Pero el gobierno todavía mantiene buenas partes de las acciones y poder de veto. Y eso significa que podemos ser políticos dentro de este marco. Pero el punto es que el tiempo para la privatización se ha acabado en Brasil. Entonces, ese es mi punto de vista. Vamos a seguir trabajando con TUVET. Y por favor, tengan paciencia. Tendremos una propuesta lista para abril, antes de abril. Y esta propuesta girará en torno a el desarrollo de una pedagogía política para sindicalistas con herramientas concretas, tangibles, que nos permitan incidir en la transformación social. Tenemos mucha confianza en la calidad de la educación pública de nuestras universidades. Sabemos que son una herramienta poderosa de pedagogía política, no solo para la población de Brasil, sino para toda la población, todos los pueblos del sur. Voy a dejar mi intervención ahí y espero que haya cumplido con mi misión de comentarles sobre los resultados y nuestros próximos pasos después de Nairobi. Irene dice, muchas gracias, Nairobi. Y Fernando no pudo acompañarnos físicamente, pero sí estuvo virtualmente en varias sesiones y vino preparado con una propuesta, queriendo dedicar parte de su tiempo de trabajo hacia el desarrollo de un grupo de investigación en la región, también como para ayudar a desarrollar una agenda de investigación que es específica a la región y que trabaja a través de la región, entre regiones, con otros grupos de investigación que esperamos desarrollar en los próximos periodos a través de regiones del sur, para discutir los muchos temas que hemos identificado que requieren investigación
para desarrollar nuestra propia narrativa para una vía pública. Entonces, esperamos poder hacer eso juntos. Y una última cosa que quiero mencionar que fue discutido y apoyado es la posibilidad de tener un consejo asesor en el cual que tengamos 10 a 12 personas representando un grupo representativo de Tuet Sur, y eso sería entre las diferentes regiones. Y esperamos también tener algunos aliados del norte global en la tradición de la solidaridad internacional. Pero estamos en las etapas para desarrollar una suerte de proceso para ver cómo vamos a juntar esta formación. Entonces, si alguien tiene ideas que nos quieran compartir, por favor, compártanlas con nosotros. Entonces, gracias de nuevo, Fernando. Vamos a pasar al próximo panelista. En la agenda dice Shin Oh de Corea, de las Relaciones Internacionales de la Federación Coreana del Sindicato de Trabajadores de los Servicios Públicos y Transporte en Corea, pero desafortunadamente le dio COVID, entonces no pudo acompañarnos hoy. Entonces sí le pedimos a otra compañera que no estuvo en Nairobi, pero participó en algunas de las reuniones, a otro compañero, pero él tampoco pudo participar en Nairobi por las luchas en el sector energético. Entonces vamos a escuchar de Andy Wijaya, que es el secretario general del Persatuan Pegawai Poder Indonesia, que es el sindicato de trabajadores energéticos de Indonesia. Entonces te voy a buscar a Andy. Hola Andy, me alegra mucho verte. Wait, I have to take permission for 2 minutes. I think the brother. Oh. Yeah, sorry about that. 2 minutes. Disculpen. Good Muchas evening. gracias. Andy Wijaya, Buenas tardes, mi nombre es Andy Wijaya de PPIP, el I was sindicato. the Secretary General of Yo fui secretario PPIP. general de PPIP. Thank you before for the Muchas gracias opportunity that antes given to me. por la oportunidad que me están brindando. Gracias, Irene. About the Quiero coordination of compartir electricity in sobre la Indonesia. coordinación de Regarding electricidad en Indonesia. En términos de lo que ya dijo el doctor Sean, creo que es muy similar en Indonesia como lo es en África. Antes, este es el mapeo de nuestra condición. Disculpen, no sé si lo puedan ver. Este es el mapeo de electricidad en Indonesia. Nuestra capacidad es 72 gigawatts. Y de estos 72, tenemos solo 13% de energía renovable. Casi 63% se produce por el carbón. Esa era la situación en el 2021. Pero en el 2022, la proporción de carbón ha crecido, porque en los últimos 2 meses hay 4,000 megavatios que se agregaron a la capacidad de electricidad. Y esto, la proporción de energía renovable bajó a 12%. Y solo para repasar rápidamente, el presidente estableció un proyecto de 35 gigavatios
Y ahora en el 2022 almost 15,000 gigawatts hay that are casi not being produced, and we go into 15.000 gigavatios que no se producen. years ahead. Now, for the target is Entonces, renewable la energy in meta para la energía 2026 renovable para el 2025 es 25%, will become pero established estamos pesimistas de que esta meta se logre porque 25 gigawatts project el carbón de este is proyecto de now, 35 gigavatios joining to the electricity se está sumando a la capacidad eléctrica. What are the government Entonces, that situation? ¿qué In propone el general, for gobierno? electricity supply to El Plan General para 2028, Provisión Enérgica de 2021 the y blueprint 2013, of ese era electricity el capacity plan para la supply and capacidad de provisión y demanda eléctrica. government wants to El increase gobierno renewable quiere energy aumentar from la energía renovable 12% up del to 12% 51%. hasta el 51%. Yeah, they want to Bueno, make sí, a new quieren renewable energy hacer más power energía plant of renovable, una 6,000 planta eléctrica gigawatts. nueva de una cantidad grande, Government is planning to pero el gobierno está planeando to pension. jubilar una de las empresas Program de is, carbono. almost 61% Pero lo que vemos es que from casi el the general 61% plan of electricity that de la electricidad general no is renovable going to the IPP portion. se va Yeah, a that's the la problem now. parte porción Government said we IPP. don't have the money El gobierno dice, no tenemos la to, plata take para the private sector to joining and come to eh, the invitar al sector electricity privado a unirse al and sector they eléctrico. would give big portion Y eso es lo que renewable energy. And you know, ellos son los que IPP invierten en energía are the renovable. ones in coal power plant, Pero en they already términos, joined the TOP el gobierno system. invierte en The coal fábricas that de carbono. they already established, now they are heading to the green. Ahora Now sí es que the están pasando a lo government verde. is playing both sides. Entonces el sector privado se está lucrando de Using take or pay ambos system. lados. And Entonces the invierten en government said carbón they will guarantee 70% of their y capacity, se and les this garantiza el capacity 70% de la is capacidad de paid carbón by the government, que tiene and que now ser they paga are por el going to gobierno. the green. Y So ahora también están corriendo a la energía verde. and Entonces están ganando por ambos lados. this renewable Según energy is a este way to rob informe, I think it's la very energía effective. renovable verde es But solo una manera the para plan robar now a la that gente. before play in the cold and not pension yet, now they're playing in new renewable Antes, energy. sí, están jugando Make the en electricity ambos price lados. will be uprising, and the government will lose control Y el gobierno to está direct perdiendo the el control system. I sobre think that's ante el sector privado. quite brief for me from Creo que esos Indonesia. eran mis comentarios breves sobre la situación en Indonesia. Great. Gracias. Thank you so much, Brother Andy. Thank you for Genial, dice at Irene. the last minute, but also sharing such Gracias valuable por information, which compartir esa sort of información tan confirms valiosa que confirma the parallel trends las tendencias paralelas que estamos viendo una y otra vez en estos acuerdos and the requirements of y these los agreements requisitos to have en términos de estos acuerdos para aumentar la privatización, renewable energy particularmente en el sector de energías renovables, green energy transition. bajo este marco de la transición energética verde. Es información muy importante y esperamos continuar trabajando cercanamente con tu sindicato alrededor de estos temas y ojalá desarrollar investigación más a profundidad y desarrollar nuestra propia narrativa alrededor de la vía pública.
De acuerdo, entonces tenemos un poquito más de tiempo y yo sé que el chat ha estado muy activo, lo cual es genial. Hay mucha información, muchos links importantes que han sido compartidos, entonces no se olviden revisar eso. Pero tenemos unos minutos más, no sé si alguien quiera entrar con algún comentario o pregunta. Hemos escuchado una serie de intervenciones muy interesantes y hemos recibido una visión interesante de lo que está pasando en términos de energía en el sur global. Daniel, veo que has alzado la mano. Por favor, tienes la palabra. Daniel dice, hola, la Irene desde Brasil. Muchas gracias por las intervenciones. He aprendido mucho y me gustaría saludar a todos los compañeros y explicar nuestra situación. Es una situación que nos da mucho trabajo y necesitamos hacer mucho trabajo alrededor de estos debates. Y quería aprovechar para decir que hay algo en términos de los movimientos y espacios políticos, o dos espacios políticos que van a ser muy importantes en la región y parte de las estrategias y algo que va a estar en nuestros calendarios en las Américas. Y primero es empezar el movimiento continental democrático, que tiene diferentes dimensiones. Se va a presentar una nueva agenda política en el contexto en el que vivimos en América Latina, que hay un movimiento progresista en el continente. Hay muchas políticas públicas que buscan desmantelar el neoliberalismo en la región, pero es difícil en el marco de tantos acuerdos comerciales de libre comercio como Mercosur. Hay muchos acuerdos y esta es una oportunidad para construir una base continental para la democracia contra el neoliberalismo y debería estar en la agenda para el sur. Incluso si es específico nuestro continente americano. Y segundo, la lucha para ratificar Escazú, el acuerdo Escazú. Y esto es un movimiento para democratizar la información y abrir espacio para el debate social en términos de lo que compete al medio ambiente. Entonces, según estas conferencias climáticas, la comunicación con el Estado debe servir para construir nuevas alternativas públicas. Los documentos de Brasil, los científicos en Brasil hicieron recomendaciones, pero Bolsonaro no las implementó. Entonces tenemos que aprovechar el momento político para implementarlos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir eso. Y si tienes materiales en el desarrollo de esos espacios, por favor, compártelos con nosotros. Irene dice, creo que vi otra mano alzada, pero quizás no. Bueno, ¿alguien más? Moisés. Hola. Hola, Irene, con los muy buenos días para usted y para todos los compañeros. Pido el uso de la palabra para informar
que en el caso colombiano nos es muy útil lo que aquí se nos ha informado por parte de la compañera Eveline de lo de Uganda, lo que nos ha informado el compañero Colly de Kenia y lo que nos ha dicho el compañero Fernando López. Creo que todas son informaciones muy relevantes y que quiero que nos ayuden y nos ayudemos para mirar en el caso colombiano, porque aquí estamos también transitando por unos momentos muy importantes de la vida política del país con la llegada del gobierno progresista de respaldo popular de Gustavo Petro y el pacto histórico. Y entonces hay unas grandes apuestas, pero que nos tienen que poner de frente a esta mirada y a esta reflexión sobre el ajuste estructural verde. Sobre todo porque, como ustedes sabrán, ayer se hizo el anuncio del empréstito por $1.000 millones del Banco Mundial a Colombia, justamente para destinarlos a los asuntos de cambio climático y calentamiento global, y entonces van a haber unos asuntos de inversión en sostenibilidad de los territorios y otros componentes que van a ser muy importantes en estas reflexiones que nos han puesto hoy sobre la mesa de trabajo. Y de la mano de ello, decirles entonces y compartirles la información, uno, que en los diálogos entre sociedad y el nuevo gobierno se viene planteando la discusión durante estos próximos 6 meses de la ruta, es decir, un diálogo social para la construcción de una hoja de ruta para la transición energética en Colombia. Diálogo social para la construcción de una hoja de ruta de la transición energética en Colombia en los próximos 6 meses. Y ahí vamos a requerir mucha investigación, mucho aporte, mucha elaboración de relatos, como se decía aquí en el panel. Y por el otro lado, es importante señalar que el gobierno también está impulsando una metodología que se denomina Convención Nacional Minero-Energética. Y allí se van a empezar a discutir con los sectores sociales, sindicales y populares las perspectivas de lo que sería una Convención Nacional Minero-Energética. Eso va a estar entre los meses de enero a marzo, tomando la mayor fuerza en el desarrollo en nuestro país. Entonces, estos elementos pues simplemente es para pedir que así como nosotros hoy el sector eléctrico, el sector carbón y el sector petróleo hemos hecho una juntanza para plantear la creación del CIPAME, que es el Centro de Investigación e Innovación para la Transición Justa del sector minero energético, que es apenas un embrioncito, pero que seguramente si lo juntamos con todas las demás iniciativas que hay de investigación, de documentación desde el sur-sur, podremos contribuir notablemente a esta tarea. Entonces, quería compartirle como esas agendas que venimos tejiendo y trabajando desde Colombia y diciéndoles pues que aunque mantenemos muy firme la esperanza, también sabemos que estos campanazos que nos hacen sonar frente a lo que el ajuste estructural verde nos plantea y este empréstito con el Banco Mundial nos hacen prender todas las alarmas. Entonces, muchas gracias por sus racionalizaciones de experiencias y muchas gracias por darnos la oportunidad también de aprender de ustedes. Muchas gracias. Thank you, Moises. Good to hear from you. Muchas gracias, Moisés. Es muy bueno saber de ti y aprender sobre lo que está pasando en Colombia. Solo quiero sumarme a lo que ya has dicho, es que si cualquiera de sus sindicatos trabajan con centros de investigación o están creándolos y creen que les interesaría saber sobre energía o cambio climático, por favor, déjenos saber. Nos gustaría estar en contacto con ellos al crear nuestros grupos regionales alrededor de la investigación. Por supuesto, como tú, no tenemos la capacidad para hacer toda la investigación nosotros mismos, pero sí nos interesa hacer crecer el movimiento en toda la región del sur. Entonces, por favor, mándanos los correos con la información y muchas gracias, Moisés. Veo el doctor Aiden Ali. El doctor dice, gracias. Yo estoy en Nairobi con mi hermano Akakolil y muchas gracias por darme la oportunidad. Quiero contribuir al objetivo general, que es más genérico, en torno a las discusiones que se están dando en mi país para crear centros de investigación para compartir información. Pero quería contestar la pregunta de hacia dónde, en términos del sur global, para la transición del sector energético. Mi opinión es que si queremos hacer investigación, lo cual es muy bienvenido, necesitamos mirar
al sector energético de la transición del sur global y para ello necesitamos políticas diseñadas para promover energía eficiente y sostenible. En muchos países la energía renovable es algo impensable. También tenemos que ver políticas para nuevas energías, tecnologías energéticas. Esto puede incluir introducir políticas fiscales como impuestos, subsidios. Creo que esto ha sido mencionado por mi hermana de Uganda y también incentivos financieros para transicionar de fósiles tradicionales hacia los renovables. También incluye crear incentivos y provisión de apoyo tecnológico para la energía renovable. También necesitamos desarrollar un marco de política y una campaña como sindicatos para crear políticas adecuadas para asegurar el acceso a energía de una manera asequible y barata para diferentes sectores socioeconómicos. Hemos visto que la accesibilidad de la energía que llamamos la pobreza energética todavía existe y tenemos que tomar ese como el punto de partida para preguntarnos qué tan sostenible es nuestra energía, cuál es nuestro enfoque para provisionar acceso a la energía. Eso era todo lo que quería decir y contribuir al panel. Muchas gracias. Irene dice, muchas gracias, doctor Adenali. Es maravilloso verle de nuevo. Creo que mencioné puntos muy importantes sobre la necesidad para... Creo que Sean mencionó esto. Es importante poner a todas las tecnologías sobre la mesa y realmente investigarlas y pensar sobre qué crea asequibilidad. Y en una agenda de decarbonización, ¿cuáles son las mejores? Hay mucho trabajo por hacer y creo que nuestro trabajo está claro. Entonces, esperamos en el 2023 participar en algunas de estas discusiones tan importantes y realmente profundizar, porque en este momento no solo el movimiento sindicalista, sino el movimiento de justicia climática no ha investigado estos temas lo suficiente y no ha propuesto caminos alternativos más allá de lo que ya existe en el sur. Entonces, ya llegamos a las 10 o a la hora para terminar esta reunión. Entonces, quiero agradecerles a todos por estar acá hoy y realmente agradecer sus maravillosas contribuciones que tantos de ustedes hicieron con sus intervenciones, presentaciones y demás. Quería mencionar, ya que el compañero Sanguino estuvo acá, el Centro Nacional de Corea y el Sindicato de Sangui hizo o juntó un documento mirando al financiamiento climático y en particular estudiando el Fondo de Clima Verde. Creo que solo está en inglés, pero puede que hayan otros idiomas en la página, pero sí lo incluimos como un link en muchos de los correos. Y eso les va a dar más contexto sobre el financiamiento que actualmente se está dando y sus limitaciones y las maneras en las que la privatización han impactado el financiamiento al crear políticas muy ineficaces. Entonces, creo que con eso acabamos por hoy. De nuevo, muchísimas gracias. Les deseamos a todos un fin de año sano y seguro. Es maravilloso ver a tantos de ustedes. Una cosita más, muchas gracias a los intérpretes. Es genial tenerles y realmente comunicar la información a través de las regiones. Si les gustaría prender su micrófono, su cámara para despedirse, bienvenidos. Gracias.
Saludos. Gracias, hasta luego. Lalita, siempre un abrazo por tu traducción. Hola Moisés y compañía. Merci. Saludos. Irene, Saludos. Abrazos. Saludos a todos desde México. Bye and thank you very much. Bye. Compañera Gracias, Lala. Silvia. Saludos, Moisés. Chao, chao, chao. Chao, José. Un abrazo. Hola. Hola. Good night, everyone. Good Good night. night. Thank you. Adiós. Saludos a Ay, todos. Moisés. Bye. Un abrazo, Silvia. Saludos a todos. Hola, abrazos a todos. Con el uniforme y todo. Estoy Chao, trabajando. chao, Estoy Irene. Merci trabajando. beaucoup, Sale. Irene. Saludos a todos. Un abrazo. Bien, merci beaucoup, Irene. Hasta los días de diciembre trabajando firmes. Moisés, ya estoy en Colombia. Ahorita te escribo para que nos veamos. Vale, vale, perfecto.